las indicaciones que ingresó el gobierno para fortalecer el proyecto de ley de reforma integral al sistema de adopción en nuestro país. Un tema que se viene discutiendo prácticamente desde hace una década ahí en el Congreso Nacional y que se espera ya con el ingreso de estas indicaciones pueda agilizar su tramitación y ver la luz de una vez por todas. Bueno, para hablar respecto de este tema y otros, está con nosotros acá en estudio la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, ministra? Muy buenos días. Muy buenos días, bien, gracias. Contenta también por este avance. Aquí efectivamente hay 10 años en que se viene intentando reformar la ley de adopción, una reforma urgente que sin embargo ha estado detenida todo este tiempo. Así que con esto reactivamos el trabajo y lo hacemos gracias al diálogo, al trabajo que hemos realizado con los senadores de la Comisión de Infancia. Así que estamos optimistas de que esto pueda avanzar. ¿Qué ha pasado, ministra, que se ha demorado tanto en una reforma tan importante y sustancial como esta? Bueno, aquí han pasado varios gobiernos y ha habido distintas discusiones, pero hoy día quisiera remarcar que además en estos años hemos tenido reformas importantes en materia de niñez. O sea, tenemos que adaptar este proyecto de ley a la Ley de Garantías de la Niñez, que no estaba vigente durante el tiempo que se venía discutiendo, a la experiencia también que hemos tenido en la implementación del servicio de protección especializada de la niñez, pero sobre todo poner en el centro el interés superior del niño, que es una perspectiva que hace 10 años no era la central en este proyecto. Ministra, ¿cuáles son los principales cambios que se adoptan con estas indicaciones que entran ahí al Senado? Bueno, lo principal es poner en el centro al niño y en su trayectoria. Esto significa mirar la trayectoria de vulneración de derechos, de desprotección y de esa manera poder tener un procedimiento judicial acorde a eso. Una primera cuestión que me gustaría destacar es que hoy día un niño o niña que debe ser adoptado, que llega a ser adoptado, tiene que pasar al menos por 2 procedimientos. Un procedimiento de protección que puede durar años, de hecho el promedio es más de un procedimiento por niño, y luego un segundo procedimiento de susceptibilidad de adopción, donde hay contradicciones, donde hay distintos jueces, se duplican intervenciones. Entonces aquí vamos a tener un único procedimiento que va a ser un procedimiento de protección que puede tener como una de sus vías de egreso la adopción. Y aquí la intervención, la etapa de protección va a poder durar máximo 12 meses. Después de eso el juez tiene que decidir. No podemos tener a los niños, niñas o adolescentes en un interludio donde no se toman decisiones sobre su filiación o su cuidado personal definitivo. Eso es importante remarcar. Serían 12 meses, con lo cual ya tendría que haber algún tipo de resolución respecto a este tema. ¿Cuánto dura actualmente un proceso similar? Hoy día, entre este procedimiento, el inicio de la primera causa de protección y eventualmente la adoptabilidad, pueden pasar hasta 8 años que un niño o niña esté en una residencia o en otra modalidad de cuidado alternativo, y el promedio son 3 años. Por lo tanto, necesitamos acortar estos plazos. El presidente en esto ha sido muy enfático, es una preocupación que tiene y por lo tanto vamos a tener estos 12 meses de intervención con la familia, de trabajo por la revinculación familiar, y luego de esos 12 meses el juez tiene que decidir, ya sea el cuidado personal definitivo de la familia o de una familia extensa o definitivamente la adopción. ¿Se busca cambiar la perspectiva entonces respecto de cómo vemos actualmente la adopción en nuestro país con estas indicaciones? De todas maneras, este procedimiento, estas cosas engorrosas que comentaba, tienen que ver con un proceso que está pensado y adaptado a las necesidades de los adultos. No está poniendo en el centro al niño. Por lo tanto, al hacer estos cambios, justamente ponemos en el centro al niño o a la niña y su trayectoria de protección. Hay un punto importante respecto de estas indicaciones que hablan de los vínculos con la familia, el entorno de origen. ¿Qué implica eso para el niño, niña, adolescente? Bueno, esos es otros de los elementos importantes que tiene que ver con los derechos establecidos en la Ley de Garantías de la Niñez y también con los compromisos y principios en materia internacional al respecto. El derecho a vivir en familia incluye como primer elemento
agotar todos los intentos para la revinculación familiar de ese niño o niña, ya sea con sus progenitores o con su familia extensa u otro adulto significativo. Por lo tanto, ese trabajo se tiene que hacer, pero se tiene que hacer bien, se tiene que hacer en plazos acotados, se tiene que hacer acompañando a esa familia para que se pueda lograr de manera efectiva una revinculación que no signifique desprotección del niño. Cuando eso no es posible, tenemos que ya tomar una decisión y eso puede ser finalmente la adopción. Estamos conversando con la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, a propósito de estas indicaciones que ingresó el gobierno para fortalecer el proyecto de ley que reforma de manera integral el sistema de adopción en el país. A propósito de este proyecto, organizaciones como por ejemplo Móvil H han denunciado que hay artículos que son derechamente discriminatorios respecto de lo que es, por ejemplo, la adopción homoparental, que de hecho están ellos en un proceso de tratar de ir modificando eso en el Senado. ¿Cómo se ve ese tema y de qué manera efectivamente se puede establecer una ley que no produzca esas ventanas que pueden ser derechamente discriminatorias? Bueno, primero hay que distinguir entre el proyecto de ley que salió de la Cámara de Diputados el año 2019 y el proyecto de ley que hoy día se está discutiendo en el Senado. Ya con las indicaciones que introdujo nuestro gobierno en mayo del año 2022 y con las indicaciones que estamos introduciendo ahora, ponemos en el centro al niño. Y eso, por supuesto, significa terminar con toda forma de discriminación. Y uno de los elementos que estamos definiendo es eliminar este orden de prelación que hoy día existe, donde hay una prelación donde, por ejemplo, entre otras cosas, una familia casada tiene mayores ventajas o mayor prelación para adoptar que una persona soltera o un matrimonio extranjero. Y aquí eliminamos esta prelación sin dar lugar a la discriminación y a que finalmente lo que se defina es cuál es la mejor familia o la mejor persona para hacerse cargo finalmente de ese niño o niña. Y va acompañado justamente de también cambios en las maneras de evaluar a las familias. Hoy día tenemos un sistema muy disperso, distintas fundaciones, instituciones privadas pueden intervenir en la declaración de definir padres adoptivos. Y hoy día estamos ya desde el año pasado implementando un nuevo sistema que empezó en la región de Coquimbo y tiene que llegar a todo el país, donde es el Servicio de Protección Especializada el que tiene que realizar una evaluación formativa de los padres, madres adoptivas. Y ahí, sin duda, no hay lugar a la discriminación y aquí las familias homoparentales también pueden adoptar. Ministra, hablábamos al comienzo respecto de lo mucho que ha demorado la tramitación de este proyecto, 10 años. Bueno, se busca que con estas indicaciones esto pueda avanzar de manera más ágil. ¿Qué hace pensar más allá de eso de que ahora sí podríamos tener esta ley dentro del corto plazo? Bueno, el presidente Boric siempre nos llama a dialogar y a trabajar por acuerdos, y así lo hemos hecho. Y por lo tanto, ya señalaba yo, tenemos trabajo y acuerdos con los senadores, senadoras de la Comisión de Infancia del Senado, presidida por la senadora Campillay, y acuerdos que son transversales. Por lo tanto, yo creo que esto nos va a permitir poder ir avanzando y que nadie ponga en duda hoy día cuál es la importancia del interés superior del niño y de garantizar los derechos que la Ley de Garantías de la Niñez y Adolescencia le reconoce. Entre ellos, por ejemplo, el derecho a ser oído, el derecho a ser representado en los procedimientos judiciales que les afecten. Y todos esos derechos están incorporándose ahora. Yo espero y creo que así lo hemos visto en base al diálogo, que nadie se va a poner a poder legislar en ese sentido. Bueno, ojalá así sea, de que finalmente se pueda aprobar esto lo más rápido posible, sobre todo por lo importante que representa, ¿no? La importancia que tiene. La quería llevar a otro tema, ministra, porque bueno, ayer vimos lo que ocurrió, ¿no?, en la Cámara de Diputadas y Diputados con la reforma previsional. Se aprueba la idea de legislar, que habían ahí algunas dudas, pero cuando nos vamos a la revisión del articulado hay varios aspectos muy importantes del proyecto que finalmente se rechazaron, que se van a tener que reponer ahí en la Cámara Alta.
¿Qué le parece lo que se vio ayer finalmente en el Congreso? Bueno, primero quiero reconocer el enorme trabajo que ha realizado la ministra Jara, el ministro Marcel, para poder ir construyendo acuerdos en un tema que ha sido muy difícil. También aquí llevamos varios gobiernos discutiendo sobre la urgencia de reformar un sistema de pensiones que hoy día no otorga pensiones dignas. Y espero que nadie se oponga a eso, y por eso creo que es un tremendo paso que se haya aprobado la idea de legislar. Pero todavía estamos a medio camino y hay elementos muy importantes que lamentablemente no fueron aprobados ayer en la Cámara de Diputados, y nosotros esperamos que en el curso de la tramitación sí lo sean. Por ejemplo, el aumento de la cotización con una cotización del empleador, y la creación de un seguro social. Dos elementos que son fundamentales para que las pensiones de las personas mayores suban ahora y no en proyecciones de 20, 30 o 40 años. Uh-huh. Le quería preguntar respecto de eso precisamente, ministra, porque efectivamente acá hemos conversado en varias ocasiones respecto de que llama la atención cómo se ha ido desvirtuando un poco este debate, porque si nos retrotraemos a una década atrás, un poquito más, cuando empezó a discutirse con mayor énfasis este problema, el punto era efectivamente eso, aumentar la jubilación de las personas, que por el sistema actual no se puede entregar finalmente un monto que sea suficiente para ni siquiera vivir, para sobrevivir. Pero lo que hemos visto durante el último tiempo ha sido un debate que se ha centrado en otros aspectos, en la propiedad, en la administración del sistema, en fin, pero este punto que quizás sea el más importante, el de aumentar las jubilaciones de las personas, ha ido quedando un poco de lado. ¿Cómo ve usted eso? Sin duda, ese es el punto más importante. Mira, desde el Ministerio de Desarrollo Social, a mí me toca trabajar permanentemente con las personas mayores. El lunes en Cartagena estuve en un encuentro con más de 100 personas mayores conversando, dialogando sobre su situación y sus necesidades. Y lo que esas personas esperan justamente es poder ver resultados concretos de este debate político, que las pensiones puedan efectivamente aumentar y puedan aumentar ahora. Por lo tanto, a mí me sorprende realmente que existan parlamentarios que, por ejemplo, a mí en sus territorios, circunscripciones, permanentemente me señalan la importancia de mejorar la protección social de las personas mayores, de establecer, de abrir más centros de día, de abrir más centros de larga estadía, de preocuparnos por el bienestar de las personas mayores, que luego en una discusión que les afecta directamente, como es pensar cómo les va a subir las pensiones a esas personas, no estén dispuestos a avanzar en ello. Uh-huh. Bueno, reiteramos, estamos conversando con la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro. Hablamos respecto de estas indicaciones para fortalecer el proyecto de ley de reforma de manera integral del sistema de adopción en el país. Estábamos hablando de pensiones, pero también queríamos aprovechar que está acá con nosotros en estudio, porque sabemos que hay una serie de beneficios para las personas que el Estado entrega recurrentemente y no muchas veces se conocen, no muchas veces la gente está al tanto de que efectivamente pueden optar a tal subsidio, a tal bono, etcétera, etcétera. Y hay un subsidio en específico, el subsidio familiar automático, que de hecho durante este mes tengo entendido que se está pagando. ¿Cómo pueden las personas tener más detalles respecto de este tipo de ayudas y de otras también que está entregando el gobierno? Primero, en términos generales, nosotros hemos identificado esa necesidad y por eso hemos lanzado recientemente la Guía de Beneficios, Derechos y Garantías Sociales, donde hay una serie justamente de beneficios, derechos y garantías que están explicados con información de a quién corresponden, cómo se postulan, y toda esa información, además del librito que estamos repartiendo, está en la página web reddeprotección.cl, porque sabemos que hay personas que a veces por desinformación, por menores condiciones para postular, quizás porque viven en zonas muy aisladas, no están recibiendo beneficios y derechos que les corresponden. Y el subsidio único familiar automático avanza en esa vía. Y el subsidio único familiar es un subsidio que reciben las familias que no están adscritas a un sistema previsional. Es como el equivalente, si uno quisiera, a la asignación familiar, porque padres, madres que están con trabajo dependiente, que están adscritos a un sistema previsional, reciben asignación familiar por sus hijos o hijas. Pero quienes no están en el sistema formal no lo reciben.
y por lo tanto el subsidio único familiar es un subsidio que se entrega a los padres, madres, guardadores de niños, niñas y adolescentes o de personas con discapacidad que no reciben una pensión de discapacidad. Y este subsidio hasta ahora se postulaba, pero con esta decisión que se empieza a ejecutar desde este mes, ya se empezó a pagar este subsidio único familiar de manera automática. Hay alrededor de 300, 400 mil niños, niñas y adolescentes que no estaban recibiendo el subsidio y que desde hoy lo empiezan a recibir de manera automática. ¿Y cómo puede saber la gente si es beneficiaria de este subsidio? Bueno, en internet se puede consultar justamente en esta página reddeprotección.cl con la información, la clave única se puede ingresar y siempre si es que cuando hay mayor dificultad de acceder, esto se puede consultar ya sea en los municipios o en el call center del Ministerio de Desarrollo Social. Está entonces el llamado a las familias también a informarse respecto de este y otras ayudas que entrega directamente el Estado a las familias. Bueno, ministra, queremos agradecerle el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros. Acá también en estudio siempre agradecemos especialmente a quienes nos visitan, así que esperamos tenerla en una próxima oportunidad. Que esté muy bien. Muchas gracias. Y cuando son las 8 de la mañana en punto, hacemos una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero siga junto a nosotros porque en breve llega Patricio López para continuar con este programa. Recuerde, estamos hasta las 10 de la mañana, así que ya regresamos.